De los escritos, dice nuestro amigo Montesquieu, leyendo precisamente en el día del libro, este libro tan amigo, del espíritu de las leyes, y recibiendo una amiga que es escritora. Mirá qué lujo. ¿Qué te parece? Los escritos contienen algo más permanente que las palabras, dice Montesquieu, pero cuando no preparan para el delito de lesa majestad, no constituyen materia de dicho delito. Él está hablando acá de la monarquía. Pero sigue hablando de esto y te establece cómo se instala una tiranía a través precisamente de la legitimación, del derecho. Cuando el escrito se hace ley, en este caso legitimaban el delito de lesa majestad. Hoy tenemos legitimados los delitos de lesa humanidad, tenemos legitimados jurídicamente los delitos de género, tenemos legitimados los delitos de raza por discriminación, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha legitimado jurídicamente una, un axioma, una ideología. Porque veo que los legisladores de todos nuestros países se agotan en el aspecto formal cuando hablan de si esa ley tiene valor legal, si está legitimada. Y se amparan en la legitimidad que le dan las mayorías formales, el aspecto formal, la estructura formal de la ley. Pero hay otro aspecto sumamente importante y trascendental, que es el aspecto sustancial, el contenido de la ley. Y el contenido de la ley debe tener valor jurídico, tiene que tener un imperio jurídico basado en la fuente material de su naturaleza jurídica. Y ahí está la juridicidad, el valor jurídico de la ley. Eso dicen los naturalistas a seca, los positivistas que instalaron nuestros estados de derecho. Y eso dice la Constitución. Y lo que contradiga esta Constitución perdió valor jurídico, no tiene valor jurídico. ¿Viste qué importante los libros? Esa tiranía opera en lo social, en lo mediático, pero la finalizan, la sellan en lo jurídico y te crean un nuevo orden. Y sabemos todos que el Estado es un poder coactivo, omnímodo. No podemos hacer nada cuando el Estado te dice, señores, ustedes tienen estas leyes hoy, señores, señoras. Ya nos ponemos un poco inclusivo, ¿viste cómo te contaminan? ¿Cómo te va, Mercedes? Gracias por Tal? ¿Cómo estar. estás? Un placer acá. En la mitad de una tormenta en Punta Ballena hay Bueno, una llueve cantidad. ahí. No solo llueve, yo atrás de la computadora tengo un gran ventanal que da al bosque y está lloviendo, gracias a Dios, copiosamente, pero les advierto a nuestros oyentes y a ti que han caído 2 o 3 rayos y se ha suspendido internet por unos minutos. Tuve que reiniciar la computadora hará 5 minutos. O sea que Ah, bueno, esta tormenta en el día del libro, en el día del libro. fantástico. Y el libro es vital, no solo porque nos enseña y nos hace volar y acicatea nuestra imaginación y nos da conocimiento, sino porque nos enriquece y el cerebro está comprobado, lo que los griegos decían, hoy la neurociencia lo afirma, nos da palabras y vocabularios para ejercer el pensamiento crítico. Y eso es muy importante. Quiero mostrarles que estoy leyendo por primera vez un libro de mi querido amigo William Ospina, Ursúa, que fue premio nacional en Colombia, lo conocí en varios congresos, es conocido como poeta, pero escribió Ursúa que nos cuenta allá por el 1500 y pico cómo llegaban los primeros jueces e intelectuales españoles para fundar el sistema de universidades y de conocimiento que después fue el Virreinato del Perú y recorrió toda América Latina. Y el segundo Qué libro, interesante libro, ¿eh? A ver el título, Mercedes, de nuevo? Ursúa, de William Ursúa. Ospina. Buenísima Ursúa de William recomendación. Ospina de William Ospina, Alfaguara. Ursúa. Y el segundo libro que este sí releyendo, porque El Príncipe, Maquiavelo y Florencia siempre me subyugaron, Eh, es Una misa por los Medici, que cuenta los vericuetos políticos y culturales que había en la Florencia del 1400 al claro, 1500. claro. Entonces, esto es vital Sí, para entender el pensamiento político de Occidente. exacto.
y cada Ese tanto autor le es doy una vital. Sí, hay lectura. que darle, viste que volvemos. Es ese Sí, autor, este que estoy mencionando, Montesquieu, y creo yo que Tocqueville y de Beccaria son fundamentales. Ir de nuevo a ellos, ¿no? claro, Maquiavelo pero no es hay brillante. que, sí, Son autores pero muy particulares, ¿no? son autores muy particulares y son autores fundamentales Sí, como sí. Proust y como yo, pero yo, que tengo un discurso contrario al hegemónico, Mm. yo he estado en programas y en los últimos 30 años he estado con periodistas que ahora son gobernantes algunos, y que han criticado, no, porque a los 12 años leer a Agatha Christie, Corín Tellado, señores, son la puerta. Claro, Harry Potter ahora los critican. Por claro, supuesto que quienes los critican han vendido 3 libros, por supuesto, ¿no? claro. Y no resisten en la lista del supermercado. Es importante y Sí. aplaudir a los padres que les acercan la lectura. Yo estuve en ¿Y Buenos qué, y Aires qué y dirían de traje, mí entonces, Mercedes? Yo donde quedo que yo empecé con Paturuzú. por Soy del supuesto, Cromañón. y yo me traje de Buenos Aires cuando fui, hará unos días, Buba y una Fa, cantidad de libros para que mis nietos empiecen sí, a tener vocabulario, ah, empiecen sí, a fabricar ideas, vuelen ah. con su imaginación. Pero ¿qué pasa? Mafalda, qué divina para eso. La cultura Mafalda. hegemónica, y el día del libro lo vas a ver, es la que repite hace 50 años que solamente tenés que leer escritores marxistas. No es casual, no es Mm, casual que dinamiten una cantidad de pensadores liberales mm. y que levanten siempre a los Galeano, los Liscano, que acaba de fallecer, digo, los Rosenkopf, pero esto lo ha hecho el Partido Benedetti debe Colorado, estar, estará por Benedetti. supuesto, el Partido Colorado y el Partido Nacional, por eso digo que es transversal. Ah, La transgiversación del hecho cultural en todas sus sí, manifestaciones, desde la música, el teatro sí, y la literatura, sí, en los últimos 100 años tiene una finalidad ideológica sí, sí. que rompe los ojos. Sí, sí. Es así, Mercedes. Yo lo decía, por eso hablaba de la tiranía provoca ese abatimiento que dice Montesquieu, porque el abatimiento es la censura a través de los medios de comunicación, la censura política, y es también la persecución, es la persecución policial, y la cierran con la legitimidad de delitos. Yo les decía hoy a mis oyentes, si yo hablara lo que hablo en este programa respecto a la hegemonía cultural, ya totalitaria, este marxismo cultural, en Canadá voy preso. En Canadá no te permiten hablar contra el género. En Por Canadá es delito supuesto, hablar contra las leyes de género. En Canadá es cuidado, delito si los padres se sé. oponen a que sus hijos sean llevados a la experimentación de la bisexualidad. Ojo con eso. Cuidado, cuidado, porque Agenda 2030 acá en Montevideo, en Uruguay, que la firmamos, prevé lo Y mismo. claro, Lo va que para el mismo. decimos, ¿qué está pasando en Canadá? Está pasando en Uruguay. Desde Claro, el 2030, la patria potestad claro. pasa al Estado. Y si un padre no quiere que a los 14 años su hijo, o a los 12 o a los Mm, 7 se hormonice, mm, un juez le puede quitar la patria potestad y someterlo a esas pruebas tipo doctor Mengele que exacto. están arrojando horrores. Exacto. Pero el problema, el grave problema es, mira, yo hará 5 o 6 años, cuando las tertulias de la radio eran presenciales, recuerdo, no lo voy a nombrar, recuerdo que todos los días, X martes o viernes, íbamos a una radio Mm, y yo tenía un periodista y productor teatral como compañero. Y recuerdo que pontificó, mm. hará 6, 7 años, dijo, no, las redes desparraman mentiras y fake news. Hay que escuchar solo a los periodistas. Y yo me acuerdo que le dije, pero escúchame, cuando entre el 2010 y el 2012 me inventaron delitos, el que empezó a inventarlo fue un periodista de Brecha y otro del Observador. Mm, Entonces, hay una idea que fue filtrándose en las últimas décadas de que los periodistas son serios y que sí, los políticos son los únicos que pueden cambiar el mundo, sí. pero todo esto es intencional. Es intencional porque los dueños de los medios, que son 9 en Mm, el mundo, crearon la idea de que en un periódico no se miente,
Y fíjate tú una cosa que Claro. quiero repetir lo que dijo Bernstein, uno de los dos periodistas del caso Watergate, Sí, sí, que hará 3, 4 años escribió un artículo en el New York Times diciendo que hoy el caso Watergate no sería posible claro, porque los medios de comunicación son empresas que tienen cooptada la dirección editorial. Por exacto. consiguiente, cuando los periodistas dicen, no, léanos a nosotros, sintoniza los canales. Te dicen Sí, cualquier sí, cosa, sí, sí, sintoniza el 10 en el claro, informativo, claro. cuya conductora histórica es especialista en decir frases ambiguas. Yo recuerdo Sí, hace sí. unos años que era uno de los días que los militares conmemoran a los caídos en Mm, acción, no me mm, acuerdo, en abril, y mm. me acuerdo que pasé frente al televisor, yo nunca pongo Canal 10, pero estaba puesto Canal 10, y Blanca Rodríguez dice, en un acto en el centro militar, los militares reivindicaron el golpe de Estado. Y Opa. yo, como la escuché y la conozco, son esas verdades a media. Volví, busqué la grabación y habían dicho, explicaban las medidas prontas de seguridad y las bombas que estaban matando a la gente y cómo la Asamblea General los mandó a hacer determinados operativos. Sí, Entonces, esos copetes que Blanca Rodríguez mete toda la semana, lo ves en desayunos sí, informales, lo ves en Esta Boca es Mía, sí, lo ves en todos los canales. Y sí. eso es por casualidad. No, No, no. es porque los dueños de los medios y de muchas agencias de contenidos y de Mm, publicidad reciben las pautas, pero no las reciben ya de una casa del partido, de acá o de allá, la reciben de organismos claro. de fundaciones Sí, sí, sí. internacionales. Sí, sí, es un Entonces, hay que, formato, ya está predeterminado. Ni yo siquiera es el por otro, rating, no, no, no es que están claro, midiendo un rating, no, no, es- no, no es por no conquistar un porque, mercado, ya está claro, estructurado el producto. fíjate tú una cosa, acá en el Uruguay hay publicaciones que si fuera por el rating no sobrevivirían ni No, programas 3 días. no, Es porque la función sí. no es ganar dinero, la función es ideologizar. Militantes, El militante otro ideológico. día, ¿Sabés el qué es otro eso? día, sí, Eso es tiranía. eso es Eso es tiranía tiranía. Es un periodismo de tiranía. Que hace, y es hace, lavado de... Y claro, eso, que va lavando cerebros porque está simulándole a claro, la gente, le está engañando de que es un periodismo abierto, democrático y lo que dicen es muy serio y muy fundamentado. eso Pero pasó, no sí, con la admiten, ley de quiero aborto, cerrar esto, no admiten la sí, contrapropuesta. ¿Ellos qué están evitando con esto, Mercedes? La batalla cultural. Porque si vos no tenés claro. una contrapropuesta, si no, no tenés un opositor, porque yo siempre derivo mis análisis, sí, el Frente Amplio es el marxismo carnívoro que nos va a destrozar del todo como ya lo está haciendo. Pero ¿y del otro lado qué hay? Porque hay una dialéctica en el poder. Y el opositor, y vemos que no hay opositor, que el país No. está en una misma línea, alineado al ambientalismo, a la línea verde de producción de riqueza, a las políticas inclusivas, a la política de género, está presupuestado en el Estado, tenemos millonario presupuesto para eso y una justicia diseñada para todo eso. Y una Es justicia más, fiscal ideológica. yo lo tuiteé hace unos días y ayer tú me pasaste una grabación en donde lo reiteran. Yo tuiteé la semana pasada que la Asociación Rural del Uruguay, que congrega a los productores rurales, va a tener que llamarse alerta y empezar a leer, porque entre los préstamos que firmó Arbeleche y la Agenda 2030, que el presidente Lacalle muy orgulloso dice que va a cumplir a rajatabla, figura que prontamente la producción ganadera del Uruguay va a tener que disminuir drásticamente. Nosotros, por Agenda 2030, estamos obligados a disminuir las emisiones, pero ¿cuál es el tema? La Agenda 2030, los que los redactaron, nos prohíben a nosotros tener vaquitas, pero van a seguir con la industria armamentista que es la que los hace millonarios. Entonces, Y las vacas para China, está las comprando vacas, ganado. claro, las vacas que producen un 8 o 9 de la producción Sí. de la contaminación, van a tener que disminuir porque somos países emergentes. Sin embargo, las grandes potencias
y los megamagnates no van a cambiar un ápice la industria armamentista que contamina en un 60%. Entonces, cuando aplauden a Arbeleche, que le dan el premio por gestionar los préstamos, por lo menos la mitad de nuestro país que vive de la producción, no solo Ganadera, de las vaquitas ganaderas, sino las carnicerías, las grandes los superficies, todo eso, frigoríficos, todo. empiecen a leer, porque esto de eliminar en los últimos 15 o 20 años la cultura de la lectura y esto que los diputados, los senadores, los periodistas, muchos de ellos se informan por los copetes de internet, está destinado para que no lea nadie la letra chica. Claro. Y cuando lean la letra chica van a ver que en el Uruguay, en los próximos 10 años, Sí. nos obligamos, esto no es opinó en un No, es un discurso, tratado. Se es un suscribió tratado que firmamos. Por comprometiendo bonos. consiguiente, Sí, sí, sí. claro, dentro de 15 años nuestros nietos van a comer grillos, Sí. vamos a estar todos bajo la línea de pobreza porque el Uruguay sin la producción ganadera no existe, pero la contaminación y las emisiones van a ser las mismas porque las grandes potencias y los grandes magnates Mm, no firmaron una cláusula mm. que les limite industrias como la armamentista, que es una de las que Claro, más claro. contamina. Y otra cosa, China e India, que no firmaron Agenda No, 2030, claro. son los que más contaminan. O sea que acá Uruguay, que Mm, es un pedacito chiquito, mm. va a tener su producción menguada, pero Sí, China sí. y Y la la India. India y Rusia, ni qué hablar, van a seguir poluyendo nuestro Y ecosistema. están comprando Entonces, ganado hace mucho tiempo. Le están comprando, por ejemplo, España tiene este mismo problema que estás planteando porque le limitaron la productividad por estos argumentos. Esta claro, argumentación mitológica del ambientalismo, esta línea verde, que es otra línea revolucionaria del neomarxismo, del woke cultural, está fuertemente instalada en Europa, como dice Mercedes, y está instalada incluso a nivel de la Unión Europea. Tiene un nombre y apellido, está Fayen van der Leyen, que es una candidata a primer ministro en Holanda, es la que más impulsa todo esto. A Holanda la va a destrozar. Yo les decía hoy, Mercedes, a los oyentes que Holanda es el principal productor agrícola de Europa y va a plantear un modelo de ecológico, también de agricultura orgánica, artesanal, de pequeñas parcelas y romper con las grandes extensiones porque hay que evitar los fertilizantes, los pesticidas. O sea, le va a romper toda la economía de exportación y capitalista a Holanda. y ¿Qué están Francia, haciendo ellos? Están queriendo desgastar el capitalismo. Están queriendo destrozar el capitalismo. ¿Lo está padeciendo Europa, que está condenada? No, no, señores, no pueden tener más energía nuclear. No pueden, no. ¿Y qué te venden? Y te venden que tenés que bajar los efectos de invernadero, menos ganado, menos productividad industrial en España, en Francia, en Holanda. Los alemanes están a la vanguardia de esta hegemonía totalitaria, totalmente, los grupos ecológico-ambientalistas, que están instalados en Uruguay. Uruguay, te acordarás, Mercedes, que el gobierno había cantado loas a su compromiso con la línea verde, con la energía sí, verde. La energía verde, cierro el claro, comentario, nadie le está prohibiendo a los empresarios europeos y a los que estén, y chinos sabrán, lo de vender la energía verde que es altamente contaminante, los molinos de viento y los paneles solares. Pero hay otra que no la pueden aplicar, que hasta ahora siguen y siguen embromando, pero no se ve el hidrógeno porque no lo pueden almacenar. Viste que hablan del hidrógeno, el hidrógeno. sí. No se puede. Y los paneles solares, les paso un dato para que traten de leer y estudiar científicos, expertos, la comunidad científica, incluso en Alemania, en otros países, físicos nucleares explican que son altamente contaminantes porque generan electroestática y matan todo el bicherío que hay en el campo y mostraban con documentales y la capacidad de voltaje que dan es poca, y para vos suministrar energía con paneles solares en una ciudad como Montevideo, tendríamos que plantar hectáreas y hectáreas de paneles solares. Tendríamos que dejar de plantar trigo y plantar paneles solares. Todo es un disparate. Los molinos de viento, ¿saben lo que hacen? Cambian todas las rutas de los pájaros. El ecosistema se destroza. Son altamente contaminantes a nivel sonoro. No podríamos vivir al lado de molinos de viento en Montevideo, ni vos tampoco por ahí, Mercedes. Sería como tener un recital del Cosquín Rock todos los días en tu casa a las 24 horas. Hablando de recital, yo también lo tuiteé. Uno de los redactores de la Agenda Verde y de Agenda 2030 ambientalista es Barack Obama, un millonario que como es medio oscurito ha hecho carrera diciendo que pertenece a una minoría, pero es una élite. Bueno, es uno de los que firma para que nosotros y otros países no tengamos más ganado. Sin embargo, hará 20 días concurrió
a un recital en Barcelona con 20 autos de custodia. Con lo cual, fíjate tú, nosotros no podemos tener vacas. Las ciudades de los 15 minutos van a tener que andar en bicicleta porque no van a poder tener autos. Sin embargo, él va a un recital con 20 autos de custodia. Ah, Esa es lo que pasa en el foro de Davos. Cuando llegan a Davos con aviones, los megamagnates que sí, redactaron la agenda, el grupo Bilderberg, sí, sí, llegan con aviones que contaminan enormemente, no van en aviones de línea, que podrían en uno ir todos, no, cada uno lleva su sí. avión privado. ¿Y esta guerra? Sin embargo, yo acá en Punta Ballena tengo vecinos ingleses y franceses Ajá, que se han escapado de las ciudades de 15 minutos porque no pueden tener vehículo. claro. Ese es la doble cara de La Agenda tiranía es 2030, una la tiranía, tiranía. es una tiranía. Van tiranizando a las masas, las van socializando en su comportamiento, su forma de ser, sus costumbres, le desestructuran todo eso, le legitiman esa forma social por imposición. Lo que sucede es que eso se va a fracturar mucho porque la sociedad no es homogénea, se van a ver dislates, van a haber elasticidades, y bueno, se viene un mundo complicado, ¿no? Se viene un mundo de mucha tirantez porque no se puede de todas maneras sostener todo el tiempo una tiranía. Decía Abraham Lincoln, la historia que no responde a la verdad de los hechos ocurridos no es historia. Y eso es lo que está pasando. Nos están dando historias parceladas, a media tinta, ambiguas, historias desde el periodismo preponderante, hegemónico, historias desde los historiadores oficialistas de nuestros programas de Claro, educación, la ahí historia diste, de los organismos sí, internacionales, la historia de los estados. diste con el blanco. Yo en el primer video que grabé en mi canal sobre Agenda 2030, hablo de lo que estás diciendo. Estoy diciendo que la Agenda 2030 no siguió los cánones que han seguido en la historiografía las grandes revoluciones, las grandes decisiones, los grandes cambios Exacto. políticos o antropológicos de la humanidad. La Agenda 2030 por primera vez no reúne al Consejo de Sabios, no reúne a los rabinos, no reúne a los curas, no reúne a los grandes astrónomos, no reúne a los sabios de la tribu. No, Por primera vez en la historia, por lo menos que yo tengo registros, quienes redactan Agenda 2030 son los que tienen determinado abultamiento en sus cuentas bancarias. claro. Y a su vez Entonces, están integrados a formaciones políticas de un perfil, ¿no? claro, entonces cuando vos, si tenés plata, podés Sí. decir desde Davos cómo el que cultiva ganado, el que cuida ganado en Uruguay va a tener que vivir, es una ruleta. Y sí, Yo no sí, sí. estoy diciendo que en la historia de la humanidad No, no, no. los consejos, pero en la historia de la Estamos hablando de la humanidad historia y moderna, de la En historia moderna de Oriente, Occidente, claro. el Consejo de Ancianos en Roma, en Grecia, Sí, 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 daba cierto prestigio sí. al pensamiento crítico y al intelecto y a la preparación. Te tengo que dejar, Mercedes, sí, Ahora es totalmente a la inversa. Por es a la eso, inversa. en este día del libro, volvemos a reivindicar la lectura como no solo para engrosar el conocimiento, sino también para trabajar el cerebro y poder discernir qué es lo que debemos hacer en el futuro. Y trabajar más en la acción social, cívica, más comprometida. Aquellos que tienen ese instrumento que nutre su cerebro van a tener elementos de juicio y juicio crítico para poder actuar en consecuencia. Cierro la nota con esto, decía hablando del día del libro, decía el economista John Rostow, una eminencia de la economía americana, doctor en economía, un liberal clásico, en el año 1950 llegó a manifestarnos que la guerra política se va a librar en el campo de batalla que son las mentes generacionales. ¿Qué crea Rostow en el 50? Absolutamente genial. Gracias, Mercedes, ¿eh? Que pases Que muy bien. Buen fin tengan de semana para ti. buen fin de semana y disfruten este día Eh, leyendo. Buena lectura. Que pase. Ya te metiste en un brete con ese tema. Se metió en un brete porque la voy a tener, me parece, de asesora de lecturas en este espacio, que nos recomiendo que sea uno o dos libros que bien vale la pena que lo haga la escritora Mercedes Vigil. Vamos a una pausa y rápidamente recibimos al doctor Gustavo Subía.